en este nuevo contexto, Andrea Lió, por ejemplo, nos trae dos preguntas que tienen que ver con que el docente todo lo puede o todo debería poder hacerlo. Es una pregunta que queda ahí en stand-by. Ella dice que el acto pedagógico es palpable, que nosotros a medida que lo vamos transitando, lo vamos teniendo y lo podemos objetivar, podemos ver qué está pasando. Muchas veces ese acto pedagógico nos engrandece, nos hace sentir orgullosos de la institución en que estamos, porque vemos resultados positivos. Pero también puede pesar que esos resultados no sean lo que nosotros estamos esperando. Y puede provocar esos sentimientos de no poder. O sea, se pueden presentar esto de todo lo puedo y también se puede presentar esto de que no lo estoy logrando, no puedo, y por lo tanto al haber aceptado el reto de conducir una institución, tengo que estar muy atento a todo eso que está pasando y que les está pasando a sus compañeros, a sus alumnos, a las familias, estar atentos. Y para eso consideramos que es muy importante desarrollar esa capacidad de observación, estar atento a lo que sucede. Observar no es simplemente mirar, observar es desarrollar esa capacidad de mirar las planificaciones, de mirar cómo trabajan los equipos, de intervenir y de registrar, porque cuando yo observo y registro lo que va pasando, me va a permitir tomar distancia de eso y poder intervenir. Entonces, esta capacidad nos permite observar lo que sentimos, lo que está sintiendo cada uno de nuestros compañeros, lo que está pasando con la familia, lo que está pasando con los estudiantes, cómo nosotros podemos acompañar esa realidad, podemos detectar las fortalezas y las debilidades de esos compañeros que hoy forman parte de la institución. Y al estar atento a esas capacidades, nosotros también vamos a poder generar equipos de trabajo. Entonces, retomando por ahí lo que decía la Rosa, que la experiencia es un recorrido, una aventura, y que siempre tiene que ver con algo de incertidumbre y de peligro, nos vuelve a hacer referencia a que nosotros somos sujetos pasionales y que tenemos sentimientos, y que esos sentimientos nos están atravesando constantemente. Por lo tanto, esa experiencia nos debe permitir constantemente estar revisando lo que estamos haciendo. Me acuerdo y traigo acá la narrativa de Lucía Cid, que se emocionó al poder contarnos su experiencia en el encuentro anterior, y como ella bien lo dijo, no me había detenido a pensar todo lo que me estaba pasando y lo que me estaba atravesando. Entonces eso tiene que ver. Hablar de la experiencia hoy, de lo que nos está pasando y de tomarnos este tiempo para repensarnos nosotros, cómo estamos fortalecidos como equipo y qué está pasando en nuestra institución, lo bueno y lo que está por ahí más débil, para poder seguir acompañando y tomando experiencias y poder modificar y fortalecer esas prácticas. Por ejemplo, también nos parece importante traer a Bernardo Blechman, ustedes lo trabajaron, la mayoría si participó en el concurso, fue un autor muy leído. Él planteaba que un director de escuela construye poder en equipo con la comunidad educativa y poder para conducir en el adentro. Es decir, constantemente está trabajando con la comunidad y con los docentes, con los estudiantes. Entonces, se va zigzagueando entre el afuera y el adentro, dice, y que para poder llevar adelante este movimiento, dice, él señala varias condiciones. Dice, hay que aceptar que lo que ocurre no es obra del destino, sino de una construcción humana. O sea, eso que ocurre es el resultado de lo que nosotros estamos proyectando o lo que estamos haciendo. No es algo que ocurre así por así. Ensayar la reflexión de los por qué, entender el propio lugar y la responsabilidad en esto que pasa, desestimar toda fuga hacia el pasado, al cual ya es imposible volver, incidir con nuestras acciones actuales en el diseño de ese futuro buscado al que hay que imaginar. Entonces, estas condiciones creo que son importantes tener en cuenta en este contexto. Por un lado, saber que eso que ocurre en la institución es obra de ese grupo y de esa comunidad.
hay un proyecto institucional que nos une y nos convoca, que hay que estar constantemente reflexionando sobre lo que sucede, que nosotros somos responsables como equipo directivo de todo eso y tenemos que generar constantemente ese movimiento, esa revisión, ese, como decía anteriormente, estar atento a las potencialidades que tiene cada docente, porque uno puede construir grupos de trabajo. Si hay docentes que son potencialmente fuertes en lo que es la tecnología y hay varios que les gusta, entonces hay decidido, ¿por qué no se reúnen, vean pues, cómo podemos hacer para que se replique esto que sabe en otros y así ir consolidando grupos de trabajo y fortalecer la formación en el interior de la institución? Entre otras cuestiones, era importante también de Blechman retomar el lugar que ocupaba la palabra. Él nos plantea que otra de las capacidades que tenemos que tener como equipos directivos es llevar la palabra con significado, la palabra con mucho valor de lo que estamos transmitiendo. Y acá me recuerdo mucho, por ejemplo, las palabras, y la veo a Miriam, cuando ella hablaba, a mí me encanta la literatura, y ella constantemente está formándose y buscando y capacitándose. Entonces, a raíz de esa formación, ella puede con sus palabras intervenir y llevar de alguna manera ese acompañamiento, ideas, proyectos para ir trabajando y que esa institución vaya mejorando en ese sentido, ¿no? Entonces, gestionar, dice, implica dos procesos complejos: escuchar más allá de oír, comprender y decir más allá de hablar. A través del diálogo, entonces, posibilitando esos espacios de encuentro y reflexión, fomentando la circulación de la palabra y trabajo en equipo, es que podremos articular, incluir, contener y fundamentalmente educar sin dejar de aprender. Blechman también tiene esa frase tan potente, educar sin dejar de aprender. Me parece que constantemente nosotros tenemos el desafío de enseñar, pero constantemente tenemos que ir aprendiendo de lo que va sucediendo y de las experiencias que estamos transitando. Como equipo de gestión, este tiempo está demandando coordinación y organización de tareas, acompañamiento emocional y comunicación permanente. Es importante continuar trabajando en equipo, propiciar encuentros de intercambio sobre las prácticas, evaluar permanentemente. Me acuerdo también del proyecto de Marisa. Marisa, ustedes eran los que trabajaron la evaluación formativa, me parece, constantemente, uno de los grupos. Y es así, no, lo traigo como ejemplo, pero yo sé que constantemente la mayoría de las instituciones está haciendo ese proceso de revisión, de contenido, de estrategia, de participación de estudiantes. Entonces, constantemente hay que estar evaluando esas prácticas y sostener el vínculo afectivo y acompañar el desarrollo de las trayectorias profesionales, el vínculo afectivo y las trayectorias profesionales. Resulta necesario promover una cierta toma de conciencia orientada a comprender que lo que hago con otros es mejor que hacerlo solo. Eso también es importante, porque este contexto nos lleva a estar solos en nuestra casa, pero es necesario promover, incentivar el estar con otros, el formar grupos para investigar sobre esas problemáticas que nos preocupan, para buscar información, para buscar ayuda, para estar comunicados y acompañarnos. Promover espacios de cooperación, de trabajo conjunto, permite a los equipos docentes acompañarse entre ellos, intercambiar vivencias, temores, dificultades, nuevas ideas, teorías y estrategias. Socializar experiencias, consolidar equipos de trabajo, potencia las posibilidades de acción. Entonces, voy a retomar. Es importante que como equipo de gestión se propongan fortalecer la capacidad de observación, fortalecer la circulación de la palabra, fortalecer el trabajo en equipo, fortalecer también el trabajo cooperativo y el acompañamiento a las trayectorias. Para terminar esta primera parte, que era como introductoria, hablando sobre la gestión, traje unas palabras de Gloria Eldenstein que las compartió en un video, y dice: el trabajo colaborativo entre pares, el análisis compartido y crítico acerca de los procesos que se vienen llevando adelante, los diálogos, tanto sobre logros como sobre dificultades, nos muestran que es posible cambiar la escuela,
también y más aún en pandemia. Los equipos directivos, junto a docentes, a sus estudiantes y sus familias, forman parte de este camino que continúa construyéndose en red. Es decir, nosotros tenemos la obligación de estar constantemente generando y promoviendo el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el trabajo en red, no solo con nuestros docentes, sino empezamos con el equipo de gestión. Trabajemos en conjunto, compartamos ideas y fortalezcamos nuestro proyecto de gestión. Continuemos con el equipo docente, fortaleciendo, observando fortalezas, debilidades y haciendo que esas fortalezas puedan ayudar y promover el deseo de compartir con los otros para que otros se entusiasmen, para que otros se formen. Y yendo un poquito más allá, fortalecer el trabajo con las familias, estar atento a qué está pasando en cada uno de esos hogares, y en esto también aparece el trabajo que hacemos con otros actores, como puede ser la supervisión, el ETAP, otros equipos directivos de la comunidad. Sabemos que esos trabajos están, y bueno, y hay que sostenerlos con mucho esfuerzo. Le doy mi palabra a Lili, que va a continuar con lo que es comunidades de aprendizaje. Bien, que en realidad este concepto de comunidades de aprendizaje nos parece interesante porque continuando con lo que venía diciendo Sandra respecto a la importancia del trabajo en equipo al interior de las instituciones y también hacia la afuera de las instituciones, tiene una importancia que es necesario que la retomemos, porque el concepto de comunidades de aprendizaje se refiere justamente a eso, a traer la comunidad hacia la escuela y a llevar la escuela hacia la comunidad. El fundamento teórico en el que hunde las raíces el concepto de comunidades de aprendizaje tiene que ver justamente con el aprendizaje dialógico y con la cuestión del diálogo igualitario. Y que esto lo podemos vincular también con lo que decía Sandra recién respecto de la importancia y el lugar de la palabra para construir vínculos, no solamente con los equipos docentes y al interior de la escuela, sino también para poder sostener ese vínculo que es uno de los objetivos principales del sostenimiento de la continuidad pedagógica con el afuera, con las familias de los niños, de las niñas y con la comunidad. Entonces esta idea de aprendizaje dialógico y de diálogo igualitario, que por otro lado a ustedes les sonará a Paulo Freire, y es así porque justamente tiene el origen en los postulados de Paulo Freire, que fue uno de los pioneros en plantear que los aprendizajes de los niños y de las niñas y de los adultos también, porque bueno, recordarán que Paulo Freire también es uno de los que postula el empoderamiento de las comunidades trabajadoras y adultas, tengan que ver con ese entorno o ese contexto donde se producen otros tipos de aprendizajes, ¿sí? Considerando esta cuestión, que los niños y las niñas aprenden en muchos más espacios y ámbitos que el del estrictamente el aula y la escuela, y que esos otros ambientes tienen que ver con los amigos en la calle, con el entrenador y la entrenadora en la escuela de deportes, en la cocina de la casa, con los familiares, con los medios de comunicación, hay una multiplicidad de otros ámbitos en donde se producen los aprendizajes. Entonces, el postulado de la idea de comunidades de aprendizaje es incorporar a esos otros significativos que tienen también responsabilidad en el desarrollo de las nenas y de los nenes en los proyectos en el diseño de los proyectos para generar aprendizajes y para la mejora de esos aprendizajes. Porque, por otro lado, otra de las cuestiones que plantea la investigación sobre comunidades de aprendizaje, que no es un concepto nuevo, tiene ya más de 30 años de vigencia, y que, por otro lado, hay muchas experiencias que también podemos compartir luego respecto a los resultados del trabajo en comunidades de aprendizaje. Pero les decía, otros de los objetivos es tratar de superar o por lo menos reducir las desigualdades a las que se ven sometidas gran parte de la población o muchos sectores de la población, y que esas desigualdades se ven recrudecidas o que podemos identificarlas con mucha más fuerza a partir de las situaciones que genera la pandemia. Si bien sabemos que esas condiciones estaban previamente,
las condiciones actuales nos permiten identificarlas con mucha más fuerza y en toda su crudeza. Entonces, la idea del trabajo en comunidades de aprendizaje es justamente esa, tratar de reducir esa brecha, no solo lo que tiene que ver con la brecha tecnológica, sino con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, también con el conocimiento, ya que para incorporar otros de los postulados del trabajo en comunidades de aprendizaje, uno de los factores que tiene mucha fuerza es considerar la inteligencia cultural, dicen los investigadores. Con inteligencia cultural nos referimos a esto que decíamos antes, recuperar esos otros aprendizajes que se dan por fuera de la escuela, ¿sí? Ya que la comunidad tiene todo un bagaje de conocimientos construidos que pueden, aprovechando este contexto, incorporarse en la producción y en el diseño de proyectos institucionales, incluso interinstitucionales. Por eso es que la potencia de la idea del trabajo en comunidades está dado en eso, en la posibilidad de que los equipos de docentes, los equipos directivos se reúnan en sus escuelas de pertenencia y se compartan experiencias, se potencien los recorridos, las formaciones, los conocimientos de cada uno de los participantes de las comunidades, en este caso al interior de las instituciones, para generar proyectos comunes. Entonces, en esos proyectos comunes es posible que los problemas de enseñanza que tenemos individualmente cada uno de nosotros se conviertan en problemáticas comunes que podamos abordar desde diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? o desde diferentes años o como decíamos, sí, desde diferentes perspectivas, y que cada uno pueda hacer su aporte, y que el área curricular o que el desarrollo del conocimiento que se pretendía enseñar esté de alguna manera presente, pero incorporando estos otros aportes que también son posibles reconocer como válidos. Entonces, decíamos, la potencia del trabajo en comunidades de aprendizaje está puesta justamente en esa cuestión, en incorporar esos otros significativos más allá del aula, más allá de la escuela, ahí recuperando los aportes que decíamos al inicio de Paulo Freire, y poder acercarlos desde proyectos interdisciplinarios, interinstitucionales, y por supuesto reconociendo los roles y las funciones de cada uno, porque sabemos que el lugar de la escuela tiene que seguir siendo el lugar de la escuela, y no es lo mismo la función de la familia que la función de la maestra, del profesor o del directivo. Entonces, esa cuestión se tiene que seguir sosteniendo, porque la centralidad de la comunidad de aprendizaje siguen siendo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora, la transformación que se da en el ámbito institucional y en la escuela tiene que ver justamente con la dinámica de trabajo colaborativo, o de trabajo con otros, o del trabajo con los compañeros, con los pares, que son justamente los que van a resultar de sostén cuando esa propuesta se lleve al aula, o se presente al niño. En este caso, el aula física no la tenemos presente, pero nuestras propuestas de enseñanza de alguna manera llegan a los niños y a las niñas. Y en definitiva, el esfuerzo está puesto en garantizar el derecho a la educación de todos y de todas. Una de las problemáticas que se presentan siempre que hablamos de sostener la continuidad pedagógica y el vínculo con los niños y con las familias tiene que ver con eso, con las grandes desigualdades que se han puesto de manifiesto, y con la triste realidad de que algunos de estos niños y niñas se nos van quedando por el camino. Entonces, las escuelas ya lo están haciendo, ya es evidente, porque hemos leído en las narrativas muchísimos ejemplos de cómo se han puesto todos los esfuerzos para que sean la menor cantidad posible o ninguno de los niños que se queden por afuera de estas propuestas. Entonces nos parecía interesante presentar el concepto como un aporte más, como decíamos al inicio, para dar un marco o para darle un sostén desde donde hacemos lo que hacemos. Porque si bien, como decíamos, muchos de nosotros, muchos de ustedes, estamos llevando adelante cuestiones que tienen que ver con esto, estamos trabajando en comunidades de aprendizaje. Sin embargo, para que podamos pensarlo no desde el sentido común, no desde lo intuitivo, sino que podamos pensarlo desde un marco que le dé sostén a nuestras prácticas, a eso que estemos haciendo. Y eso también nos va a permitir volver sobre lo que hicimos y reflexionar sobre esas cuestiones, porque seguramente, yo por ahí leía en alguna de las narrativas que decían, lo que hacíamos no es lo mismo lo que estamos haciendo ahora que lo que hacíamos en marzo.
como que el camino recorrido produjo algunos efectos, dio algunos resultados y hubo aprendizajes. Alguien también decía, aprendimos y eso es lo importante, que aprendimos. ¿Nos quedaron cosas por hacer? Seguro que sí nos quedaron cosas por hacer, pero en el camino aprendimos y eso es lo que está bueno. No recuerdo de quién era la narrativa. Pero en definitiva a esas cuestiones es a las que apuntamos, que podamos recuperarlas y que podamos documentar esos avances. Más allá de que sabemos que implica un esfuerzo enorme, que lleva tiempo, que estamos con muchísimas otras tareas y que sentarnos a escribir es una cuestión que se nos agrega a esto que ya tenemos, pero de alguna manera producir conocimiento y documentar ese conocimiento también es parte de nuestra función como trabajadores y como profesionales de la educación. Y va a estar buenísimo que en un tiempo más tengamos registradas todas esas experiencias y que podamos con eso convertirnos en productores de saberes. Muchas veces nos sentimos que la cotidianidad nos pasa por arriba y entonces somos simples reproductores o simples hacedores de cosas. Y sin embargo también somos productores y la pandemia nos dio un ejemplo increíble de la capacidad de producir que tenemos en la docencia. Así que por eso nos parecía muy interesante traer este concepto para que podamos seguir en relación a esto de que decían de que no somos los mismos de marzo, ni los de antes de las vacaciones, ni los de ahora, y la importancia también de esta circulación de la palabra, y la importancia de esto del aprendizaje dialógico y del diálogo igualitario, o sea, de hacer entrar la palabra de todos en las acciones que hacemos, también tiene que ver con esto que estamos haciendo nosotros ahora. Hicimos una recorrida así muy, muy por encima de la ampliación de las narrativas que estuvieron mandando, y muchos de ustedes recuperan las experiencias del otro para acordarse de cosas que hicieron o para impulsar algo que estaba como abandonado o dormido, ¿sí? Recuerdo específicamente una compañera que comenta que a partir del encuentro que tuvimos, del primer encuentro, se animaron en su escuela a reactivar un ciclo radial que había quedado dormido, correr la voz, no sé si está la compañera, allí, Neri, que lo vuelven a poner en marcha a partir del ánimo que se dieron con los otros compañeros que ya lo estaban haciendo. Otra compañera que presenta el show de talentos, que es algo que también tiene que ver con fortalecer el vínculo con las familias y con los niños y con la casa, y traer esos saberes que hay en la comunidad hacia el interior de la escuela para mejorar los aprendizajes. Así que bueno, esto es un concepto que si bien hay un amplísimo desarrollo y recorrido teórico, después nosotros vamos a buscar la forma de que en el aula les queden estos aportes, y en todo caso podemos crear un espacio colaborativo donde ustedes también hagan sus aportes teóricos, como para que entre todos tengamos ahí un reservorio. Nos estamos yendo en los tiempos, así que le voy a dar paso a las compañeras. ¿Escribieron las palabras? ¿Sí? Así hacemos este primer corte antes de darle el paso a las compañeras. ¿Sí? Bien. Tengo varias palabras. Uy, sí. A ver, miremos. Oh, qué linda que quedó esa nube. Qué lindos colores. Sí. Bueno, sí. Todas las palabras tienen que ver. Y ahí siguen escribiendo, comunidad, acompañamiento. No sé si alguna de las compañeras quiere decir algo al respecto de la palabra o del recorrido que hicimos hasta acá. Podemos compartir alguna idea. ¿Qué dice acá? Palabra. Palabra, optimismo, unión, equipo, desafío. Chicas, tienen la palabra si alguna quiere decir algo. Quedó muy buena. Diálogo. Sí. Parece que no entraron todas las palabras, siguen escribiendo las chicas. Me parece que Sandra estaba hablando. Y ahí habilité. No era que hablara yo otro poco más, pero me parece importante esto que decía Liliana al final, que nosotros en este momento no estamos constituyendo como una comunidad de docentes,
donde la idea de este grupo de profes que hemos integrado esta propuesta tiene que ver con recuperar las experiencias y recuperar estas narrativas que se van enriqueciendo a medida que vamos transitando este recorrido y al llegar al final, ahora incorporamos el marco teórico, al llegar al final vamos a tener como toda una producción que va a estar disponible en el ministerio, en el portal del ministerio, para que otros puedan enriquecerse a raíz de todo lo que nosotros venimos pensando y trabajando. Así que eso me parecía sumamente interesante para tener presente. Bueno, ¿les parece que continuemos con otro grupo? Si no, bueno, también al final podemos dejar el espacio al final, así van procesando. Dale. Y quieren tomar la palabra hacia el final del encuentro. Bien. Qué lindo esto de la nube, queda muy, muy dinámico. Queda muy lindo, sí. Uh-huh. Sí. Bien. ¿Seguimos con el otro grupo entonces? Patri, Bueno. Deja de compartir Sí. pantalla. Sí, Claro, hay que dejar de compartir pantalla. Perdón. No hay Ahí problema. va. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí, Tamara. Tamara. Ahí silenciamos. Ahí tenía miedo de que no se escuche. Bueno, Patricia y yo teníamos 3 ejes para compartir, 3 ejes temáticos. El primero tenía que ver con comunidad educativa, o es el concepto, la categoría de comunidad educativa. El segundo tiene que ver con el contexto sociohistórico y el último, la brecha digital. Esta es la imagen que les proponemos para iniciar. Recuerden que pueden ir tomando nota de alguna palabra a la que ustedes esta imagen les refiera. Bien, sobre comunidad educativa, nosotras quisimos hacer una síntesis desde distintos ejes conceptuales, tratando de alguna manera de ser lo más claras y cercanas posibles en esa conversación que ofrecemos desde los marcos teóricos. En principio, plantear que cuando hablamos de la categoría comunidad educativa, surgen distintas asociaciones, ¿no? Pensamos en quiénes componen esa comunidad, cuáles son las características, cuáles son las funciones de esas personas que componen, y principalmente pensamos en la comunidad educativa como un espacio compartido. Muchas veces cuando pensamos en el modo de construir la comunidad educativa, se nos vienen a la cabeza experiencias donde pensamos a la escuela saliendo hacia la comunidad en paseos, visitas, actividades o proyectos de aprendizaje-servicio, y también pensamos a la comunidad ingresando, ¿no? De alguna manera a la escuela, también desde la organización de las cooperadoras, desde proyectos donde se convoca a las familias. En principio, nosotras partimos de pensar y de afirmar que existen distintos modos de hacer comunidad y que esos modos de hacer comunidad trascienden la materialidad de sus formas. Y esto tiene que ver con que podemos generar o construir comunidad educativa también desde un proyecto educativo que convoque, que represente las voces de las familias, las voces del barrio en el que se encuentra la escuela, de la comunidad, las voces de distintas organizaciones sociales, de movimientos sociales, la articulación interinstitucional, ¿no? Eso puede ser también un modo, o entendemos que es un modo de pensar en la construcción de la comunidad educativa. Sin lugar a dudas, en este contexto actual de excepcionalidad, es necesario pensar, digamos, y para eso traemos los aportes de Graciela Frigerio y Margarita Poggi, que plantean que fue necesario pensar en reestructurar las relaciones entre la sociedad y la escuela, entre la comunidad y la escuela, ¿no? Y en ese reestructurar
una de las cuestiones principales es pensar que esa relación no es unilateral, no es desde la escuela hacia la comunidad o desde la comunidad hacia la escuela, sino que ambas tienen responsabilidad en esa reconstrucción, y en la tarea de la recuperación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje es necesario que el esfuerzo de todos pueda confluir, ¿no?, en ese objetivo en común. Entonces, será necesario, dicen ellas, redefinir roles, tareas, derechos y obligaciones y adquirir un estilo de gestión que haga posible la actividad pedagógica, ordenar las múltiples funciones en pos de lo específico y atender algunas demandas y desoír otras. Después, un aporte que a nosotras nos pareció interesante, vinculado a este contexto puntual, tiene que ver con cómo pensamos ese hacer comunidad educativa más allá de la materialidad de la escuela, ¿no? ¿Qué sentidos le damos a la construcción del hacer comunidad educativa cuando en este momento no estamos en la escuela, refiriéndonos a la escuela como al establecimiento? Entonces, una de las cuestiones que nos aporta Emilio Tenti-Fanfani, tiene que ver con que él nos dice que la escuela como institución existe en el edificio y en sus reglamentos, ¿sí?, en las normas, las legislaciones que regulan esa vida institucional, pero también existe en la conciencia y en la semiconciencia de los maestros, de los equipos directivos, estudiantes, familias, y que existe como expectativa, como inclinaciones, como modos de ser que también influyen en las prácticas y en los modos de hacer. En este sentido, a nosotras, digamos, nos parecía importante tomar justamente esta noción, digamos, la escuela existe y está más allá del edificio y está en cada una de las personas, de los integrantes, de las integrantes que habitan ese ser escuela. En este sentido, ser y hacer escuela es un ejercicio que involucra a la comunidad y que alrededor de ella y en ella construimos expectativas, proyectos colectivos, proyectos familiares y también proyectos de vida. Tomamos un concepto que tiene muchos años, una idea de Lidia Fernández, que es una institucionalista muy reconocida en nuestro país. Ella en 1984 hablaba de las instituciones como objetos de vinculación, y nos pareció sumamente importante traer ese aporte, porque justamente ella lo que nos plantea es que las instituciones tienen sentido, digamos, porque quienes la conformamos sostenemos con ellas una ligazón, ¿no? La comunidad sostiene con la escuela una ligazón, y esa ligazón tiene que ver con que cada individuo que forma parte de la comunidad educativa hace suyos aspectos y características de las instituciones y también da a la institución partes de sí mismo y de sí misma. Y esas partes tienen que ver con la producción de nuestros saberes, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo, parte de nuestro propio poder vamos a la institución. Y en este vínculo, dice Lidia Fernández, encontramos afectos, sentires, cuidados y determinado grado de identidad institucional. Nos sentimos miembros, nos sentimos parte de esa institución. Y sentirse parte, de alguna manera, es sentirse perteneciente. En este marco, entonces, nosotras decíamos que afirmar que hacer comunidad educativa implica, desde la lógica institucional, entonces, construir lo común, desde el proyecto, desde los objetivos, desde la identidad institucional, responder a preguntas que en este contexto actual y también en la proyección 2021 van a tomar otros formatos, ¿no? La necesidad de volver a preguntarnos como institución y como comunidad educativa toda, ¿quiénes somos en esta institución? No como sujeto individual, sino esta institución, ¿no? ¿Cuál es la escuela que habitamos? ¿Cómo nos proyectamos vinculándonos colectivamente? ¿Qué queremos para la escuela?
qué deseamos para la escuela, ¿no? Como tomarlo como una oportunidad, también como lo traían las compañeras previamente, de poder hacernos estas preguntas que nos dan sentido a la identidad de lo institucional. En los relatos que ustedes que compartimos en el encuentro anterior y que compartieron en el foro, surgían ejemplos donde podíamos ver esos procesos de construcción de comunidad. Por ejemplo, en la decisión de acercar materiales impresos, en el trabajo articulado con una radio, en la decisión de ayudar a resolver y gestionar situaciones tales como la falta de calefacción en grupos de estudiantes, por mencionar algunos ejemplos. Sin duda, acciones que contribuyen en esa construcción de comunidad y de nosotros, nosotras, nosotres, más allá de las paredes de la escuela. Les vamos a recordar que por favor vayan escribiendo en el chat las palabritas vinculadas a la imagen que mostramos al principio, o si no también en lo que vamos hablando, ¿sí? Como para también cerrar con esa nube como hicimos anteriormente. Continuando con lo que venía mencionando Tamara en relación a esta reestructuración institucional, ustedes como equipos directivos desde marzo de este año han reorganizado ese entretejido, ya sea realizando acuerdos, modificando agendas, priorizando contenidos. También estuvieron atendiendo distintas demandas, no solo de sus estudiantes, sino también del sistema educativo en sí. La suspensión de clases presenciales nos encontró a todos con diversas realidades. Algunos, que podría decirse que son los menos, el traspaso a la virtualidad, esa migración al mundo digital que dice Terishi, les fue como más sencilla la tarea, ya sea porque contaban con plataformas institucionales o porque la población que asiste a sus instituciones cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias e imprescindibles para lograr este tipo de educación o para conectarse. Ana Pereira, como está ahí, que se muestra en la diapositiva, en un texto que se llama Viejas y Nuevas Desigualdades Educativas, de este año, realiza una nueva caracterización de lo que es la sociedad, teniendo en cuenta esta nueva realidad. Y en esa caracterización combina lo que tiene que ver con la locación, con el estrato social, el uso de dispositivos tecnológicos y la dinámica en la que se vinculan el entorno y las familias. Y en base a esos ejes, digamos, elabora divide a la población en estos 4 circuitos, los denomina ella, ¿sí? Como pueden ver, el primer circuito lo ubica dentro de lo que sería la zona urbana y hace referencia a los sectores medios y altos que están consolidados. Los caracteriza que tienen una buena conectividad y están dotados de los equipos necesarios, los dispositivos tecnológicos necesarios. Y sus docentes están capacitados en esas herramientas. Las planificaciones, en este caso en el circuito 1, por llamarlo como lo menciona ella, se vieron, como mencionaba anteriormente, menos afectadas quizás por el ASPO. No fue necesario recurrir a la utilización de los materiales de los cuadernillos que se enviaron desde Nación o que también se trabajaron desde provincia. La disponibilidad de los dispositivos, tanto en el cuerpo docente como con los estudiantes, todos contaban con estos, digamos. Y también contaban con plataformas institucionales que pudieron favorecer esa continuidad pedagógica. Que hayan tenido, digamos, esa posibilidad de migrar a estos entornos de una manera más sencilla, obviamente no quita que no le hayan destinado el tiempo, igual que se hizo en los otros circuitos, por decirlo así, que tuvieran que seleccionar recursos, bueno, la evaluación y la devolución de las producciones, por ejemplo. En el circuito 2,
que también aparece en la zona urbana, la clase que se encuentra mayoritariamente es en la clase media, tiene buena conectividad, según este estudio que ella hace, a Internet, pero hay una dotación desigual en lo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas. Algunos docentes poseen computadora, igual que algunos estudiantes, y algunos se manejan solo con teléfonos celulares. Hay diversidad en lo que tiene que ver con el conocimiento acerca de esas herramientas tecnológicas en la comunidad en sí, en los docentes y en las familias, y se utilizaron también, se incorporaron, mejor dicho, diversas herramientas, sobre todo para la comunicación y para compartir materiales, como por ejemplo el Zoom, el Meet, los grupos de WhatsApp. La continuidad pedagógica, en este caso, en este circuito, se llevó mayoritariamente a cabo a través de redes sociales y otras herramientas como estas salas, así, de encuentros virtuales. Como decía, algunos cuentan con computadoras, ya sea en su casa o los docentes, las familias o los docentes, y lo mismo con celulares. Y poseen conexión a Internet. Lo que caracteriza por ahí a este grupo fue que ella dividió este tiempo en pandemia como en dos fases. En una primera fase encontró a este grupo dentro de este circuito con el asombro, ¿sí? La sorpresa ante esa interrupción de lo que tiene que ver con las clases presenciales. Entonces, en ese primer momento se trabajó a través de actividades de repaso, por ejemplo, o de lo que tiene que ver con la elaboración del diagnóstico de los grupos, sobre todo. Pero la mirada estaba puesta como en esta expectativa, que era, bueno, ahora hacemos esto y cuando volvamos a la presencialidad, y era como siempre, en ese momento se trabajó con eso, pero siempre puesta la mirada en vamos a volver a volver a la escuela que teníamos antes. Y después menciona otra fase dentro de este contexto que tuvo que ver con la consolidación y la conformación de los grupos de WhatsApp. Y donde ya se pensó en esta readecuación de la planificación, en esa selección de los NAP. Después menciona el circuito 3, donde, bueno, también aparece la zona como urbana. Acá nos encontramos con la clase media baja, y también menciona como la clase baja marginal, la dice así. Donde lo que diferencia quizás con el resto es que las familias y sobre todo la comunidad en sí tiene empleo, o la actividad económica está dividida entre actividad formal, pero predomina más la informal o la no formal. Y la dotación de equipos, de dispositivos, la conexión a Internet es como escasa, y la dotación de equipos también es desigual, ya sea en los docentes como en las familias. Lo que caracteriza a este circuito es que, bueno, se comunica mayoritariamente a través de grupos de WhatsApp, y predomina la utilización de los cuadernillos otorgados por Nación, por el Ministerio, pero en la mayoría de los casos se reservan esos cuadernillos para aquellos estudiantes que no tienen acceso a la enseñanza a través de la virtualidad. La continuidad pedagógica también está asociada a la entrega de los módulos alimentarios. La principal labor, que no quiere decir que en los otros circuitos no, pero lo destaca sobre todo en este grupo, ya sea del equipo directivo como del cuerpo docente, se centra en el sostenimiento de los vínculos, o en recuperar a aquellos alumnos y alumnas que ya no están participando, no están haciendo esas devoluciones a través de los grupos de WhatsApp. Y por último menciona el circuito 4, que acá habla específicamente de lo que tiene que ver con la zona rural, en donde la conectividad es baja, casi nula. Se trata de comunicaciones que se llevan a cabo a través de celulares específicamente, y no estaba
utilizado como cotidianamente, no había como un proceso de enseñanza que esté mediatizado. Se compone en su mayoría, obviamente, por escuelas rurales, con características como el plurigrado, personal único, en donde se trabajó con material en formato papel, digamos. El intercambio, además de poder acercarse a la casa, se realiza a través de llamadas telefónicas o mensajes cuando la comunicación así lo permite. Para los docentes, el trabajo necesario para llevar a cabo esta continuidad pedagógica y el sostenimiento y la comunicación con las familias, el sostenimiento de vínculos y la comunicación con las familias, obviamente resultó mucho más complejo e intenso de lo que uno podía trabajar desde la presencialidad. En un periodo breve, como ya dijeron anteriormente, tuvieron que ajustar planificaciones y pensar diversas estrategias de comunicación y de enseñanza y trasladar eso a los entornos virtuales con los que contábamos. La pandemia en sí puso en evidencia diversas cuestiones, no porque antes no haya habido desigualdad o pobreza, ausentismo o falta de participación, sino porque ahora estas desigualdades se hacen mucho más palpables y se suman a las que ya estaban, a las ya preexistentes. En sí, la situación como que visibiliza aspectos que quizás desde lo presencial uno lo podía tener como naturalizado. Es evidente lo complejo que se torna a reproducir la escuela en la casa. Si bien la mayoría de los docentes participaron, por ejemplo, en propuestas de formación permanente que están vinculadas al uso de la tecnología en el aula, el mayor desafío se vio en movilizar esos conocimientos en función de las tecnologías y de los conocimientos que disponían las familias y nuestros estudiantes en sí en sus hogares. Acá es donde mencionamos lo que ya habían mencionado las chicas anteriormente, que es esta brecha digital, ¿sí? O la brecha tecnológica. ¿Tamara? ¿Me escucha? Esta brecha tecnológica es la que se presenta como la mayor preocupación. No solo como el diagnóstico del escenario actual en el que se desarrollan las prácticas de enseñanza en virtualidad, sino también como una problemática que requiere ser salvada a futuro. Cuando nosotros pensamos en este eje, en lo que es la brecha digital, veíamos que no podíamos pensarlo solo en si se tiene el acceso a la tecnología o no, porque esa es como una arista de lo que es la brecha digital, sino también la brecha digital en cuanto a el cuerpo docente en sí. Estaban aquellos que conocían y tenían como un manejo de la tecnología más familiarizada, vamos a decirlo así, y después está el resto que no tenía ese conocimiento y ahora lo tuvo que aprender sobre la marcha, que bueno, que era como decía un poco hoy Lili también, esto de que este tiempo nos va dejando un aprendizaje. Ahora tenemos infinidad de herramientas que hemos podido adquirir en este tiempo que tiene que ver con la tecnología y que capaz antes ni la conocíamos. Y bueno, y nosotros ahí tomamos una frase que dice que proveer los medios para asegurar la conectividad es fundamental, pero no es esta un fin en sí misma. Es un derecho que se garantiza cuando hay soberanía pedagógica, es decir, cuando existe un Estado garante del acceso efectivo a un conjunto de experiencias, conocimientos y saberes que permiten el desarrollo integral de las y los ciudadanos a través de plataformas propias, cuya conexión gratuita esté garantizada, donde el acceso a toda la información sea de acceso libre y gratuito, y donde los datos de los y las usuarios estén protegidos tanto de intereses comerciales como de aquellos ligados a la seguridad.
vinculábamos también esto con lo que uno puede denominar la justicia digital, si se quiere, ¿sí? Pensando en estos términos de Tedesco. Sí, que por ahí una cuestión que nosotras pensábamos de la mano de la lógica de la justicia curricular, que por ahí hay muchos autores, Inés Dussel en esa conferencia inicial de la pandemia, La clase en pantuflas era. Ella ya hablaba de la justicia curricular, poder, digamos, parafrasear a Juan Carlos Tedesco en un texto que tiene casi 15 años, donde él planteaba la necesidad de pensar, digamos, la alfabetización digital como un derecho y de alguna manera pensar en esa justicia digital, ¿no? De alguna manera nos parece que la brecha digital es un desafío a salvar a futuro. No solo hay que actuar y hacer cuestiones en este contexto, sino poder pensar cómo salvar esa brecha a futuro para proyectar futuras prácticas. Quisimos compartirles sobre, como para hacer una síntesis de este apartado, estos son dos textos que son de docentes de Bariloche, por eso nos parecía importante porque eran de nuestra provincia. El primero se llama De mutuos señalamientos de que vale la pena mirar. Y este es el relato de una seño que dice: hermoso día de sol en Bari. Eso se celebra con o sin aislamiento social. Les proponemos a las familias de primero que se inspiren en el sol del artista Luxor, al que le habíamos contado nuestra idea. Qué lindo seño, deditos y caritas de aprobación y alegría. Una mamá me manda un audio por privado y casi como en voz baja me dice: seño, la que estaba linda para dibujar era la luna anoche. Sí, claro, tenés tanta razón, toda esa belleza ahí también, le digo, y propongo al grupo su hermosa idea. Pienso hoy, todos y todas maestros, todos y todas iluminando algo de lo que hay, algo de lo que hay y nos parece valioso. Artes, lunas, sol, esperas, y para hacer algo nuevo con eso. Algo o todo de eso es enseñar. La imagen es hermosa, hermosa el sol de Luxor. Y la otra se llama Que nos exceda. Que la escuela que estos días estamos inventando, a puro WhatsApp, llamadita, mensaje de texto, con mamás y hermanas, hermanos, mayores cómplices, y garantes de un tiempo y un espacio en la mesa de todos los días. Que esa escuela artesanal, a pura intuición y buenas intenciones, haga su magia, que nos trascienda como siempre lo hacen los actos educativos, que por suerte superan la propia intención y se convierten en otra cosa, que la magia suceda, que nos haga mejores maestras y maestros, respetuosos en la entrada a cada hogar, construir cercanía pedagógica amorosa, de celebración de todo lo que se aprende comunitariamente. Ese mi deseo hoy. Y para concluir este apartado, quisimos recuperar algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿será que confundimos quijotescamente los molinetes del CPU con gigantes en miniatura? ¿Dirán que soñamos travesuras? ¿Caímos en el evidente panfleto? Ojalá que no sea delirio romántico. La escuela de la que hablamos existe hace mucho, sin ser monolítica y completa. Vive en las entrañas del gran sistema educativo. Tiene historia y experiencias, forjadas en las aulas y no en laboratorios remotos. Quizás esta disquisición resulte discusión saldada. Si es así, mejor, pero tememos que arremetan los vaciadores, como chacales esperando en la puerta. Si todo esto es excepcional y transitorio, entonces trataremos de conservar todo lo aprendido y enriquecer nuestro bagaje de acción. Sabemos que ahora hay que estar y hay que hacer, como nunca, como siempre. Claramente no se puede no estar, prestar una palabra, arrimar una imagen o compartir
melodías es convocar una posibilidad. Tomamos esa última reflexión de una publicación que hizo Horacio Cárdenas en la revista Para Juanito. Bueno, la idea ahora es hacer como hicimos en el primer bloque, con las palabras que fueron compartiendo, el mapita de palabras. Ahí está compartiendo Cris. Uh-huh. Wow, sí que se hizo complejo. Acompañar, escuchar, sostener. Pensé que virtualidad iba a parecer como grande, brecha, estrategia. Vínculos, equilibrio. Construir, coraje. Afuera. Confianza, empatía. Empatía. Movilizar. Desigualdades, diversidad, conocimiento, desigualdad, otra vez. Atención, escenario tecnológica. Heterogeneidad. Ideas, construir. Estrategias juntos, paredes, brecha. Está bueno que escucha haya sido como central, me parece que es como re interesante para pensar, me parece que hay como una cuestión clave para esa construcción con comunidad, ¿no? Como esto de cuánto tenemos para escuchar y para escucharnos hacia adentro y hacia afuera de la institución. La verdad que muy, muy lindo quedó. Si quieren, tenemos unos minutitos, si alguien quiere compartir algo que se quedó pensando, o hacer un aporte, o una pregunta. Yo quería hacer algún aporte, si se puede. Sí, cómo no. Bueno, porque hubo alguien que puso, y no me acuerdo el nombre, pero puso adentro y afuera, ¿no? Sí, ahí como está. esto de lo in y lo out, que es propio, pareciera de los jóvenes, lo in y lo out, ¿no? Tenés el celular, estás adentro, no lo tenés, estás afuera. Pasa mismo en la educación, con los elementos tecnológicos, ¿no? Los que están incluidos y los que quedan por fuera de ese sistema. Y como también a lo largo de estos años hemos podido, en cierta manera, transitar momentos en donde tuvimos verdaderas salas tecnológicas y no estábamos preparados para utilizar las máquinas, y luego tuvimos las máquinas o estábamos preparados para utilizarlas y dejamos de tener las máquinas, ¿no? Siempre quedamos a destiempo de la realidad, y eso también ha hecho que esta etapa haya sido mucho más complejo todavía, ¿no? Sí. No sé si hay alguien más que quiera la palabra, si no podemos pasar. Sí, por ahí continuamos con Carlitos y Cris, y por ahí después al final, como había dicho también Lili, quizás hacer ahí otro espacio para compartir. ¿No? Bueno, podemos continuar nosotros entonces. Ya tenemos ganas de hablar también. Bueno, yo soy Carlitos Olmedo, del Instituto de Formación Docente de Sierra Grande. Generalmente estoy en los lenguajes estéticos expresivos, que ese es mi principal trabajo, por así decirlo. También soy artista plástico, músico, un montón de cosas que
me permiten hacer que este interjuego entre el ser y el pensar que te brinda el ser artista y la parte educativa, ¿no? La parte filosófica que te da la educación, se nutran mutuamente. Y eso, como dice Andrea Leo, te hace un artesano, o te va convirtiendo al menos en un artesano, porque constantemente nos estamos formando y estamos creciendo, ¿no? Y no solo en nosotros mismos, sino bien junto a mis compañeras, junto a ustedes que están aquí escuchando tan atentamente lo que decimos, y que nos acercan esas palabras que forman esa nube, y que también son sumamente potentes, son sumamente, nos transforman a nosotros, porque son cosas que nos llegan muy de cerca. Nosotros hemos tomado con Cris, como le decía, con Cristina Becerra, que bueno, justo estamos en el mismo nivel, ¿no? La interdisciplinariedad, hemos tomado el juego y los lenguajes estéticos o los lenguajes estéticos expresivos para compartir algunas cosas con ustedes que tienen que ver bien con la tarea diaria, con esta posibilidad también de generar el vínculo, ¿no? De volver a generarlo si es que lo hemos perdido, o de volver, o de iniciarlo, ¿no? Porque muchas veces nos perdemos en la tarea diaria y decimos cómo podemos hacer para volver a generar el vínculo de esta familia que ya no se conecta o no quiere conectarse. Bueno, nosotros observamos que estas tres, que parecen simples palabras, ¿no? Son poderosas, ¿no? Trabajar interdisciplinariamente, tomamos para ello las palabras de Edron Morin, y voy a leer un poquitito ahí, para que se den cuenta qué es lo que nos dice, pero cómo salir de esta disciplina nos puede convertir también en ver otras realidades, o ver otra forma de brindar los conocimientos a los niños y niñas. Dice así el Power. Bueno, primero un poquitito el acercamiento a lo que significa interdisciplinariedad, que es la combinación e interconexión de varias disciplinas que, trabajando de manera conjunta y con un fin determinado, logran obtener un aprendizaje significativo por medio de ofrecer una perspectiva integral, global y holística del conocimiento, ¿no? Cuando pasemos por favor a la segunda diapo, Cris, que es más significativa, a ver. Quizás en algunas cuestiones la disciplina, como la podemos ver acá, en la parte izquierda, la hemos ejemplificado con alguien que investiga en soledad, o que solamente ha tomado una porción del universo, una porción, un elemento aislado, y cree saber todo de eso que está analizando, ¿no? Y en realidad, eso que está observando ahí dentro de un tubo químico, proviene de una cultura, de una clase social, de carencias, de necesidades o no, proviene de un trabajador o de una trabajadora, tiene un contexto, es una persona a la que le gusta el arte, o le gusta principalmente el cine, le gusta la música, o sea, hay mucho más, le importa la política, no le importa, suma para la educación, aportes a la sociedad, y sin embargo, esa persona está tomando solamente un componente único de lo que es esa totalidad que somos los individuos en sociedad, viviendo en sociedad. Y ahí dice, Jacques Librain ha sugerido el teorema siguiente: cuando uno no encuentra la solución en una disciplina, la solución viene desde afuera de la disciplina, ¿no? Por eso, yo sé que cuesta mucho, inclusive para nosotros que estamos en el nivel terciario, cuesta muchísimo salirnos de nuestra disciplina, ¿no? Yo soy profesor de plástica, y a veces nos cuesta. A mí me ha costado mucho transitar la interdisciplinariedad, comenzar a trabajar con nosotros, el que está en la parte literaria, los que están en unicidad, en mi caso, en el caso de la educación primaria, en educación física, los que están en el lenguaje musical, y cuando lo hemos hecho de manera conjunta han salido producciones realmente muy, muy dosas.
solamente es necesario sentarse, como están sentadas las de la fotito de la derecha, sentarse y hacer interjuego de conocimientos, ¿no? En donde no solamente está lo disciplinar, sino comienzan a entrelazarse los conocimientos y a conjugarse para generar, para resolver un problema, por ejemplo, ¿no? Nosotros estuvimos convencidos, o estamos convencidos a veces de que la matemática es la única, la matemática, las exactas son las que generan problemas, pero en realidad las situaciones problemáticas emergen constantemente y en todo lugar. Conflicto entre vecinos, cómo hacer una escalera de madera, esas situaciones problemáticas, cómo representamos un cuento, es una situación problemática desde lo estético, de lo expresivo. ¿Cómo podemos generar un espacio verde para nuestra comunidad? Otra situación problemática, tiene que ver con la ecología, con las ciencias naturales. ¿Cómo resolvemos el problema de la basura? Otro tema sumamente interesante que tiene que ver con lo social, con las ciencias sociales, porque hay mucho de parte de la educación, ¿no? ¿Cómo resolvemos la violencia en el fútbol? Que podría ser bien un análisis que se dé in situ, en el aula o desde la virtualidad, trabajando en equipo, trabajando de manera conjunta, porque fíjense, un tema tan simple, difícil de resolver, la violencia en el fútbol, ¿no? Pero lo podemos trabajar desde la educación física, del análisis crítico que podemos hacer del periodismo, de los cánticos racistas que surgen desde la tribuna, desde la homofobia, como surgió el otro día en Estados Unidos, cuando dos jugadores, y estaríamos trabajando la ESI, cuando dos jugadores, uno le dice al otro que es gay, ¿no? Y se termina el partido, se terminó el partido, el árbitro decidió terminar el partido, ¿no? ¿Cómo estas situaciones problemáticas que tienen que ver con nuestra vida diaria pueden convertirse en situaciones donde trabajar la interdisciplinariedad? El tema es que exista ese compromiso del equipo de trabajo para trabajarla, ¿no? Y para trabajarla tenemos necesariamente que trabajarla exactamente, compartiendo los saberes, permitiendo el interjuego de lenguajes, ¿no? Permitiendo, yo sé que aquel tiene un lenguaje técnico que es de las matemáticas y propio de las matemáticas, pero también necesito saber un poco de ese lenguaje yo para nutrirme, porque si no, ¿cómo voy a poder trabajar con él, ¿no? Dialogar interdisciplinariamente, producir un encuentro, integrar, articular, contextualizar, ¿no? Palabra sumamente importante. Bueno, el nivel inicial o la educación inicial tiene un momento súper interesante que se da entre los niños, que es la multitarea, ¿no? Que ahí se da también la interdisciplinariedad en muchos casos. Pero también en los equipos docentes, se tiene que comenzar a trabajar mucho más fuerte, porque entendemos que a veces, por ejemplo, los lenguajes estéticos, la educación física, son como dejadas de lado. No quiero usar la palabra menospreciada, pero sí se las deja como que suman espacios de entretenimiento, y no tienen contenido demasiado, que los contenidos están en lengua, que los contenidos están en matemática, y en realidad hay tanto contenido en todo, y tanta necesidad también de ser valorados, que podría trabajar de manera conjunta con las otras ciencias, ¿no? Avancemos a la otra diapositiva. La otra diapositiva, a ver si la pueden ver. Articulación. Ahí van sumando palabras para la nube. Por ejemplo, dice, la interdisciplinariedad puede significar pura y simplemente que diferentes disciplinas se sienten en una misma mesa, en una misma asamblea, pudiendo también querer decir intercambio y cooperación, lo que hace que la interdisciplinariedad puede devenir en alguna cosa orgánica. Y abajo dice un textito tomado de El orden por el ruido. Él invitaba, de cierto modo, a un conocimiento en movimiento, a un conocimiento en una nave que progresa yendo de las partes al todo y del todo a las partes, lo que es nuestra ambición común.
cuando pensaba lo de la interdisciplinariedad, también se me venía a la cabeza lo de la multidisciplina, ¿no? Como me imaginaba un verano en la playa, que puede ser el Cóndor, Grutas, Playas Doradas, que son nuestras playas vecinas. Imaginaba un cuadro, ¿no? Y esos cuadros interactivos en donde vos podés tocar, y decir, bueno, está comprando el niño está comprando el helado, ¿no? Y puede estar trabajando las matemáticas. El niño está jugando con el perro, pero ese perro está mal visto por la de la sombrilla de al lado. Entonces se puede dejar lo social. Estas cuestiones que tienen que ver con el resguardo de la mascota, este otro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo social. Y así una multifacéticas cosas que van formando ese entramado que es lo social, ¿no? Lo natural, que está tan vinculado, y la parte estética, por supuesto. Y por otro lado, se me ocurrían cosas como, por ejemplo, generar un teatrino o una obra de arte en donde pudiéramos analizar cómo lo hacemos, ese teatro de títeres o de lo que sea, tomando las medidas, generando desde la parte de geometría, las formas, las proporciones, las escalas, desde la literatura, todo lo que tiene que ver con los textos literarios, guiones, ¿no? Los personajes, desde la plástica, colores, texturas, volúmenes, conceptos que van apareciendo y que pueden, en una mesa común, entrar en juego, ¿no? Ahora, si los seguimos tomando de manera aislada, van a seguir siendo espacios blancos que terminó mi hora a la siguiente y nada tengo que ver con él. Me parece que el enriquecimiento pasa porque nosotros también empecemos a pensar la tarea de manera conjunta, de manera entrelazada, para que tenga un contexto también, ¿no? Para que tenga una realidad. Bien, a ver qué nos dice la siguiente. Bien, el juego. Gris. Bueno, acaba el turno. Bueno, y el juego apareció como una de las formas de llegada de los contenidos a las casas. Digamos, la ventana por donde ingresaron todos los contenidos en esta virtualidad, porque el juego motiva, el juego fortalece y el juego educa. Aunque siempre está visibilizado como que el juego simplemente entretiene, a través del juego se busca construir la autonomía, la resolución de problemas, como decía recién Carlos, de la interdisciplinariedad, se resuelve a través de muchos juegos y muchas actividades lúdicas. El juego se formaliza en algunos estilos, tiende a adquirir diferentes funciones, y así el juego es un recurso para enseñar, una actividad por la que los niños se sienten naturalmente atraídos. Ustedes en muchas de las, y en esto voy a tomar un ejemplo que dio mi compañera, la primera que disertó, Lili, el show de talentos. El show de talentos que ustedes mencionaron, intervenido por el juego dramático, lógicamente, que es un recorte de la realidad, de esta realidad que los atraviesa a los niños y a las niñas en sus contextos familiares, y donde pudieron, a través del show de talentos, expresar cada una de sus potencialidades que tenían a través de un juego dramático, ¿no? En la placa utilizamos textos del diseño curricular de la provincia de Río Negro de la educación inicial, porque bueno, está centrado en el juego. El juego como derecho, también es importante destacar que algunos de ustedes me quedó sin colocar cuando estábamos armando la nube de palabras, y una planteó los derechos. El juego es uno de los derechos de los niños y las niñas, uno de los principales derechos que debemos prestarle mucha atención a partir de la educación, porque con el juego se abren ventanas, se abren puertas, ingresan todos los conocimientos interdisciplinares que querramos, y a partir de ello
motivamos, que es lo más importante para que el conocimiento realmente se afiance y se construya en el sujeto de aprendizaje, ¿no? Los pedagogos miran al juego como un método para la didáctica, los psicólogos como un motor para el desarrollo, los antropólogos como una forma cultural. Vygotsky hablaba de la autonomía y de la construcción de vínculos a partir del juego. Las interrelaciones sociales se ensayan y se practican en la infancia, en las primeras edades, a partir del juego. La vida emocional, social, cognitiva y cultural, y hasta el desarrollo motor, están atravesados por la variable lúdica. Todas estas acepciones en ocasiones parecieron entrar en tensión. Algunas de ellas, como llamar al juego recurso, suelen no ser de nuestro grado, como si defender al jugar por jugar fuera contrariar el juego. ¿Cómo enseñar? Fuera contrario al utilizar el juego, como un jugar para enseñar. Por eso pensamos, mostrar como un juego puede ser todas esas cosas y mucho más, dice Patricia Serlet. Mostrar cómo puede ser todas esas cosas y mucho más. Nuestro objetivo es mirar al juego situado en la escuela desde sus múltiples posibilidades. Y acá está totalmente relacionado con la multidisciplina, la interdisciplinariedad que hablaba recién Carlos. Considerar el juego como parte de la cultura implica afirmar que se trata de una práctica social, que se enseña y se aprende. Cuando sostiene el juego como valor cultural, se hace referencia a un saber, que es producto de la cultura lúdica que le propone al adulto y la adulta, y en la medida que los niños y las niñas participen, se promueve un acercamiento entre ambos, que los humaniza. Daniel Kahneman dice que genera lazos afectivos, en donde la mirada hacia el pequeño y las pequeñas, por parte del docente, es central. Acá queríamos compartir una imagen de Urte, estuvo presente en las aulas de las escuelas, ¿no? En este contexto de ASPO y de DISPO. No sé si pusimos nada. Otra de las funciones que tiene este juego, las cosas que permite al niño y a la niña, es por eso que el docente siempre lo tiene que tener en cuenta, es participar en un contexto donde se desarrollan las funciones cognitivas, se promueva la exploración y la construcción del conocimiento. Sirve para acordar con los demás y compartir emociones, percepciones, valoraciones sobre sí mismos y sobre las cosas. Aprender a coordinar y regular acciones, tomar decisiones e incrementar en forma progresiva la autonomía, construir confianza de la propia capacidad y también en la capacidad de los demás. Descubrir el placer del juego y del jugar como fuente de expresión, experimentación y creatividad, de conocer y dominar su cuerpo, darse en él para de su entorno. Estas son unas de las que desarrollan en cuenta al docente como garante de derechos. Yo creo que un poquito, Cris. Que es fundamental. Estas funciones de juego. Sí. Sí, corta el audio, Cris. Se escucha clarito. Si querés, ahí continúo yo para ayudarte. Bueno, básicamente continúo un poquitito con el tema del juego porque desde la experiencia y sobre todo de la experiencia que hemos tenido en una situación que hemos vivido
con nuestras alumnas del instituto, ¿no? Esta posibilidad nos pasaba que al principio todos estaban con ocultos, silenciados los micrófonos y no estaban tampoco ellas en pantalla, ¿no? Incluso comenzaban las clases y no estaban en pantalla. Entonces no sabíamos si estaban ahí, no estaban ahí. Y se nos ocurrió entonces, con el equipo de los lenguajes estéticos, iniciar la clase, o cada clase, con un juego, ¿no? Con un juego de diferentes tipos. A veces era un juego visual, desde el lenguaje visual, a veces era un juego a partir de lo musical, desde lo sonoro, y siempre apuntándole a lo subjetivo, al encuentro con la persona misma que somos, con lo subjetivo, pero también el encuentro con el otro, el conocimiento que el otro puede tener del nosotros. Así que resultó sumamente importante, y qué interesante que sería también si nosotros comenzamos a poner estas cosas en práctica, trabajar la interdisciplinaridad seriamente, trabajar el juego con las familias que están haciendo la tarea o están cumpliendo el trabajo de coordinadores junto a nosotros, de trabajar de manera conjunta con la familia, pero a través del juego también, ¿no? Incorporar el juego, no solamente como algo lúdico, plenamente lúdico, sino también como una posibilidad de aprendizaje. Así que bueno, y por último les queríamos dejar algo de los lenguajes estéticos expresivos, que también creemos como parte fuerte de la cultura, bueno, son sumamente poderosos en cuanto a los contenidos y a las enseñanzas que producen, y obviamente que lo promovemos. Dice así: los lenguajes estéticos expresivos son aquellos lenguajes portadores del acervo cultural, que invitan al goce sensible y la producción del hecho estético. Están configurados por una multiplicidad de recursos y técnicas que permiten al ser humano expresarse y comunicarse, interpretar y resignificar su entorno social y natural. Contribuyen a la construcción de la subjetividad, a desarrollar la imaginación, la creatividad, la fantasía y el sentido de libertad. Miren si no son importantes estos lenguajes estéticos expresivos: creatividad, fantasía, sentido de libertad, imaginación. Es lo que nos están pidiendo los diseños curriculares de los últimos que vamos teniendo la posibilidad de encontrarnos, ¿no? Así que incorporar de buena manera, con buenas prácticas, los lenguajes estéticos, la interdisciplina y el juego, combinarla con las ciencias naturales, las sociales, con las exactas, yo creo que va a generar otra forma de llegada, ¿no es cierto? Y va a generar además que deben de ser los lenguajes discriminados, ¿no? Dejados de lado, no tenidos en cuenta. Bueno, acá hay una fotito que nos muestra la construcción de una maqueta, en este caso pareciera con galletitas, está lo alimentario acá también, ¿no? Tomamos muchas cosas de Vygotsky, supuesto, porque Vygotsky nos habla de creatividad, nos habla de imaginación, del espacio imaginativo como el soporte o la base de lo que va a ser a posteriori la creatividad. Entonces, leer un cuento, narrar una historia, hacer que los pinten, que dibujen, que canten una canción, que la creen, que la inventen, va a ser trabajar esas mentes y va a ser personas más libres y más comprometidas. Ese imaginario que es el conjunto de imágenes que tenemos en nuestras mentes, nosotros en lo personal, pero también el imaginario es imaginario social, porque a veces cuando decimos mate, nosotros sabemos lo que significa. Puede ser que sea el mate de mi casa, ¿no? Pero todos sabemos que significa entre amigos, conversación, diálogo, ¿no? Ese es el imaginario que tenemos, ¿no? Ese imaginario al que hacen referencia a diversos autores es un sitio en donde se albergan diferentes percepciones, imágenes y sensaciones que se construyen a partir de las experiencias estéticas y sensibles. Y fíjense, estamos hablando de sensibilidad, ¿no? De lo sensible, y estamos hablando de lo vincular.
O sea, qué importantes son los lenguajes estéticos, el juego y la interdisciplinariedad para generar nuevamente ese vínculo que a veces perdemos o no tenemos, ¿no? El arte y el juego invitan a la acción en plural, al decir de Gadamer. Jugar exige siempre un jugar con, y en ese sentido jugar es un hacer comunicativo. Cuando hablamos de arte y juego, lo hacemos desde el sentido comunitario, desde la posibilidad del ingreso a la cultura de los símbolos, ¿no? Desde un encuentro en un contexto de relaciones, desde reconocer el juego compartido como metáfora de vida, en un espacio de reconocimiento e identidad compartida. Estas palabras son de Javier Abad Molina, autor español, que tanto ha influenciado nuestro pensamiento para aquellos que trabajamos en las artes en general, más que nada en las artes plásticas, pero las artes en general, porque nos propone el arte desde otro lugar, no como aquel erudito que se encierra en una habitación a sacar una obra de arte, sino como algo más comunitario y más cercano a nosotros. Arte estamos haciendo cuando nos juntamos y hacemos una ronda, y a esa ronda la transformamos en caminos y hacemos algo, piedras en el piso. En ese momento que es festivo, que es de encuentro comunitario, que es un espacio detenido y vivido, ese es el verdadero arte, ¿no? No ese otro arte que quizás, entre comillas, nos vendieron desde Europa y que pareciera que son poseedores algunas personas. El resto no hace arte, ¿no? Bien. Vamos a bajar un poco. Pensemos en un aprendizaje disciplinar, dice, arte, estética, experiencias, juego, imaginación y representación son conceptos que dan marco a la educación artística en la primera infancia, también, obviamente, en la educación primaria. Las experiencias educativas son estéticas cuando emocionan, conmocionan y modifican las estructuras. Esto es lo que hablaba hoy Sandra, ¿no? Esto de que la experiencia te transforma. Nadie es el mismo después de un cuadro, nadie es el mismo después de leer a Mafalda, nadie es el mismo después de ver una película, no, o una serie. Nos forma, somos otros, comenzamos a pensar diferente. Modifican las estructuras y es por ello que se consideran verdaderas oportunidades de aprendizaje, ya que en el encuentro con lo no conocido se generan nuevas formas de percibir y de pensar. Constantemente nos estamos transformando a partir de esas experiencias vividas. Pensar en un aprendizaje compartido, disciplinar, que aglomere el juego, el arte y otras áreas del conocimiento, es el desafío que los docentes debemos asumir de aquí en más para las nuevas generaciones de estudiantes. Bueno, y ahí nombramos la bibliografía que nosotros estuvimos analizando y trayendo a colación para este PowerPoint, porque creemos que es pertinente que ustedes también puedan acceder a esos textos, ¿no? Pero básicamente es entender esto, la interdisciplina, el juego y los lenguajes estéticos deben comenzar a entrelazarse y a conjugarse con las demás ciencias del aprendizaje. Si tenemos la nube para ver sería genial, porque realmente hubo un montón de palabras que fueron apareciendo. Muchísimas palabras. Ahí va. Ah, bueno, no hay apuro, no hay apuro. Ahí está. No sé si lo pueden ver. Buenísimo. Ahí está por salir. Va a aparecer Pato. Wow. Uy, qué bueno, mirá. ¿Querés leer, Cris? Sí, dale. Compartir. Dale. ¿Sí? Compartir, Sí. Creatividad, recreación, comunicación, alteridad, esas como saberes nuevos, desarrollos, esas como las grandes diversión, como las más grandes que están. Emoción, mundos, soluciones, articulación, vínculo, identidad, experimentar, construcción,
humaniza, compartidos, habilidades, resolución. Enseña, libera uno. ¿Cómo? Enseña, libera y une. Muy bien. Conflictos, destreza, democrática, sinergia, transitar, resolver problemas, deseo, lazos, juego, tecnologías, emoción, conocimiento, reflexión compartida, aceptación, multialfabetismo, representación, oportunidades, comunitario, educación, dinámica, felicidad, juntos, juntas, juntes. Muy bien, transitar, no sé si la había leído. Muy buena está. Reinventar, arte. Muy lindo. Placer, alegría. Crear, nuevas tecnologías debe ser crear. Lazos, deseo. Muy bien, muy buena la construcción. Totalmente. Bueno. Bueno, de nuestra parte, con Cris, que somos los que estuvimos charlando principalmente estos 3 conceptos o 3 acciones para llevar adelante, simplemente compartir esta idea, ¿no? Nosotros no tenemos la palabra, no somos la palabra, ¿cómo decirlo? Esto hay que vivenciarlo. Yo no puedo decirlo, no haberlo vivenciado. Yo tengo que poder vivenciarlo y decir si realmente esto transforma la realidad que yo pretendo transformar, o genera lazos entre las cosas que yo quiero que se entrelacen, genera vínculos entre las personas que quiero vincular, y genera asociación de ideas y resolución de problemas o situaciones problemáticas, como decimos, a partir de la interdisciplinariedad. Por eso, estos 3 componentes para nosotros nos parece que son sumamente necesarios comenzar a poner en práctica, y más todavía mirando hacia mitad de año del año que viene, que aparentemente aparecería la vacuna por abril, por mayo, tendremos tiempo de generar nuevos vínculos a partir del juego, a partir de que propongamos que los equipos se comiencen a entrelazar los conocimientos, empiecen también las artes a vincularse con las ciencias también, porque nunca estuvieron distantes y las podemos acercar, ¿no? Hacer un diálogo más fluido entre los conocimientos. En esto que está compartiendo Carlitos, vuelvo sobre la importancia del concepto de la rosa de la experiencia, y eso que me pasa a mí, porque creo que con las artes y con esto del juego, tiene que ver con lo que yo soy, con lo que a mí me pasa. Si yo no juego, si yo no leo, es mucho más difícil llevar adelante una propuesta de este tipo, pero lo importante que son estas áreas estéticos expresivos para los niños. Así que hay que hacer el esfuerzo por volver a jugar, porque somos adultos parece que no tenemos que jugar. No, al contrario, hay que atreverse, hay que animarse, hay que agarrar coraje y compartir, contagiar eso, ¿no? Que es tan lindo, me parece. Me parecía significativo. Bueno, en este momento abrimos un micrófono para que ustedes puedan expresar algo de todo esto que dijimos. No sé quién quiere hacer alguna reflexión. Estaría bueno escucharlas. ¿Qué piensan? ¿O qué les generó? O sea, ¿en qué se pudieron transformar a partir de esta experiencia? Es verdad. También pueden preguntarnos cosas, porque no somos sabios, pero sí hemos transitado otras cosas diferentes por ahí. Entonces, decir, ¿y qué pasaría si tal cosa? Tienen la palabra realmente para preguntar o para compartir algo que les pasó, o yo aproveché el juego para tal situación, por ejemplo, ¿no? Bueno, y las escuchamos.
Bueno. Vamos, anímense, las queremos escuchar. Creo que son todas mujeres, ¿no? No está Sí, no el está otro día Julio vi un hoy. directo. Sí, No, Julio. Julio era, ajá. Sí, sí. ¿Les parece que fuimos? A ver, Ana, te escuchamos. Buenas Ana. tardes. Buenas tardes. Hola. Hablando del juego, Hola. yo soy del Instituto Potencial Vinegro de Cipolletti. Nosotros estamos teniendo las clases virtuales y se tornaban densas, pesadas, y esto de introducir el juego en las clases hizo que en realidad los nenes entre ellos se comunicaban vía WhatsApp y empezaron a decirse, che, vos sabés que estamos jugando, y jugamos en ciencias naturales, y jugamos en lengua, y fue una herramienta para atraerlos, y hoy tenemos una asistencia del 96% temprano, que es a las 9 de la mañana. Uno dice hay que conectarse a las 9 de la mañana, pero lo que los atrajo fue el juego. Cuando era solamente dar clases no había caso, se conectaban 4 o 5 y a la media hora, señor, ¿cuándo tenemos recreo? Y bueno, que fue una de las cosas que yo puse en la relatoría, que empezamos a trabajar además todas las áreas juntas, no separamos más por áreas y integramos todo. Entonces, en la clase está la profesora de inglés, el profe de educación física, la seño del aula, y es mezclar esto y sacar y trabajar con las experiencias de ellos. Se trabaja mucho desde lo que ellos traen. Y las familias participan un montón. Es decir, nosotros estamos dentro de las casas y ellos dentro de nuestras casas, y fue una herramienta que pudimos utilizar para atraerlos y contagió. Así que es muy valioso lo del juego y trabajar en forma conjunta. Es importante esto que está diciendo Ana con respecto a recuperar los juegos de la familia, ¿no? Porque las tradiciones, los juegos, a juegos muy antiguos, ¿viste? El otro día leía en un Facebook de Ángela Cuellar, que ella es narradora, transcribió un texto muy cortito de un juego muy simple que se hacía de muy chiquito hace mucho tiempo, y era tan lindo leerlo, y tener esta posibilidad en estos tiempos de compartir juegos nuestros con los hijos y con los sobrinos, y recuperar toda esa cultura, está muy interesante. Eso es, durante todo el mes de octubre, que estamos celebrando el mes de la familia, invitábamos a abuelos que no estuvieran en la casa y nos visitaron gente de Mendoza, de Jujuy, Salta, o sea, todos conectados, y nos transmitían los juegos. Por ejemplo, jugar al valero. Alguien habló del valero, ¿y qué es un valero? Bueno, entonces hagamos un valero. Entonces con la profa de plástica, hacer el valero todo en la mañana con el abuelo, y se jugó al valero. Jugar a las damas, jugar a un montón de cosas que por ahí los nenes hoy no conocen porque tienen otros juegos. Yo puse en la relatoría, los nuestros son cibernéticos, nos dan clase los alumnos a los maestros. Entonces, traer estos juegos tradicionales está buenísimo, la verdad. Tener otra motivación. Sí, y acerca a los adultos a los niños también, porque a veces los abuelos ellos quedan de lado con tanta tecnología. Entonces, también es una forma de mostrar otra forma de jugar que no sea la Play, ¿no? La computadora, ¿no? Entonces, está bueno realmente. Y también acercar el juego al aprendizaje, porque de eso también se pueden generar situaciones de aprendizaje, ¿no? Desde el juego mismo, ¿no? Y en primer grado sumaban. Bueno, hiciste 10 enganches y después hizo 5 más. Claro. Bueno, en total, ¿cuánto hiciste? Sí. Claro. Todo se puede aplicar a través del juego, es verdad. Bueno, no sé si alguien más quiere contarnos alguna experiencia. ¿Están muy cansadas? Yo quería comentarles que no prendo la cámara porque no tengo buena señal. Sí, está bien. Está bien. No, que yo creo que este año nos hemos manejado mucho con la intuición, que es una palabra que me parece bastante importante,
porque a medida de ir avanzando uno iba viendo qué funcionaba y qué podía llegar a funcionar y de qué manera lo podíamos hacer andar. Y llegado a este momento, yo lo ponía en la nueva narrativa, todo lo que comentaron las chicas, de alguna u otra manera en la escuela se fue probando, y muchas otras cosas. En la actualidad, a modo de juego o de un trabajo más participativo, estamos en distintos grados, con distintas temáticas, estamos haciendo retos, ¿no? Entonces, una vez por semana, se hace un grupo de WhatsApp para ese trabajo, donde se incluyen, en mi escuela hay 4 secciones de cada grado, somos un montón. Por eso muchas cosas se trabajan más por grado que institucionalmente, ¿no? Y bueno, esto de los retos también tiene que ver con jugar e involucrar a la familia completa, porque, bueno, la devolución siempre es una foto, un videíto, pero durante el día se van proponiendo distintas actividades en las cuales los chicos tienen que participar, y en todas siempre involucrando a alguien de la familia. Una pirámide humana, abrazar a los que están en mi casa en ese momento. Entonces, a medida que se van proponiendo distintos retos, los chicos van mandando las fotografías. Y realmente nos ha dado muy buen resultado este tipo de trabajo, y generalmente está a cargo de los profesores de educación física y de las áreas expresivas. Después hacemos videos que compartimos con los chicos. Bueno, otra actividad también de un trabajo interdisciplinario, en esta semana en 4º grado están trabajando con retos que tienen que ver con las tareas domésticas. Las tareas domésticas son de todos. Entonces ellos se le van proponiendo por día qué tienen que ir haciendo, y bueno, los chicos, es un trabajo de chicos también, en las tareas domésticas. Entonces, bueno, ellos van mandando lo que van haciendo, y con una participación excelente. Bueno, otra de las formas que vamos viendo a esta altura del año, en la que están decayendo en cuanto a las actividades más duras, le digo yo, ¿no?, que tienen que ver con la resolución o con el avance en contenidos, aunque sean los contenidos prioritarios, y que le busquemos cualquier forma de trabajo. Este trabajo de los retos y la participación de la familia nos ha dado muy, muy buen resultado. Qué bueno. Qué bueno. Gracias por compartirlo, Nalia. Sí, gracias. Tal cual. Acá en algunas escuelas se hizo mucho lo del TikTok, ¿viste? Estos desafíos hicieron como... También. Eso también estuvo muy lindo. Sí, eso lo hicimos al principio, y también con cosas que tenían que ver con el cuidado. Viste que al principio estuvo muy sobre la palestra esto de, bueno, todos los protocolos y los métodos de cuidado con respecto al COVID. Y trabajamos también en los grados más grandes con el TikTok. También se reenganchan, pero yo lo que voy es que lo charlábamos porque tenemos reuniones prácticamente semanales con los docentes de cada grado al cual le hacemos el seguimiento, que las actividades no tenemos que matarlas, tenemos que matarlas antes que mueran, porque si no se cansan de repetir las mismas cosas. Entonces, si trabajamos el TikTok y dejamos pasar un tiempo para después proponer alguna otra cosa parecida, pero vamos probando y probando distintas estrategias, principalmente para que los chicos sigan en la escuela, que es lo que más nos interesa, ¿no? Que no decaiga su participación. Así que, sí, de todo se ha hecho. Ya te digo, es una escuela muy grande y cada grado ha tenido experiencias fuertes en distintos momentos del año. Bueno, eso, nada más dejo la palabra a otra. Sí, yo también lo que quería decir es esto de utilizar la artística o estética también como forma de dar la palabra a la resolución de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, desde las canciones, las letras de las canciones, o desde la fotografía, porque nunca tomamos la fotografía como algo artístico, lo tomamos siempre como algo que es del diario, televisión, foto, ¿no? Como que proviene siempre de la parte de las noticias,
pero hay mucha fotografía que nos puede ayudar a reflexionar sobre ecología, medio ambiente, sobre situaciones de violencia de género, en fin. Hay mucho para trabajar desde el arte y tenemos que comenzar a escuchar, hacer que esos niños escuchen, que escuchen relatos, que vean videominutos, que lean historietas, pero historietas de las buenas, ser muy selectivo para bien en lo que tiene que ver con el arte en general, ¿no? Porque hay mucho para compartir, dejar de creer que el arte es solamente de los eruditos, como yo les digo, sino empezar a ver al arte como algo más cercano a todos nosotros y empezar a utilizar los docentes para que los niños desarrollen esas capacidades de formación de la propia realidad, ¿no? Y justamente con esto de la fotografía, una de las profesoras de plástica que trabajan en la escuela tiene 3 cargos, entonces está en muchos grados, ¿no? Y aplica mucho, no sé si como fotografía testimonial, sino artística, ¿no? Y todas las posibilidades, por ejemplo, en distintos grados hicieron, no sé cómo se llama la técnica, pero ahora lo estaba viendo, de un objeto pequeño que lo ponen de tal manera y con distintas perspectivas, entonces parecen mucho más grandes o con otras formas. También hacían fotografías con las sombras de los chicos, con distintas sombras. Bueno, como una forma de juego también, ¿no? La fotografía. Exacto, Me parecía re interesante. Y el juego en el arte, claro. El arte permite ese interjuego entre lo que es juego real y lo que es arte, y esto es lo que dice Abad Molina, que por ahí tenemos que ir por ese lado, ¿no? Sacarle un poquitito ese aire de que es intocable para empezar a hacerlo nuestro y que los chicos lo vivencien como algo, no es lejano, sino algo muy cercano. Por ahí es el camino. Muy bien. Bueno, vamos a, no sé si alguien más quiere tomar la palabra, pero como ya estamos en el horario, para que no desgastarlos, vamos a proponer la actividad siguiente, si les parece. Patri, ¿vos vas a proponerla? Sí, antes porque por ahí ahora la idea que pensamos para darle un cierre a este encuentro es la proyección de un video cortito de 1 minuto, que bueno, que más que nada nos invita a la reflexión sobre todo, ¿sí? Les queremos recordar que continúa abierta la propuesta para que puedan seguir trabajando en el foro. Aquellas que ya subieron sus relatorías ampliadas, sus experiencias con esa ampliación y esa proyección, las invitamos a que puedan leer en algún tiempito al resto de las compañeras, como para también tener este intercambio de miradas, ¿sí? Y bueno, y nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene. Ahora les voy a proyectar el videito. Díganme, por favor, si se escucha el audio del video. Que tenga un buen día cuando nos vayamos a ver. Extraño a mis compañeritos y a usted también. Yo acá estoy en casa tomando la leche, ya estoy escuchando música. ¿Y usted qué está haciendo? Que esté bien abrigada porque hace mucho frío. Yo también tengo frío. ¿Y algo está haciendo usted? Yo acá estoy en casa y que tenga un día muy hermoso y un día tan alegre como la sonrisa cuando nos vayamos a ver. Un beso grande. Chao. Se escuchó bárbaro.
Se escuchó clarito. Bueno, la idea de este videíto no era más que ayudarlos y traer la voz de los chicos y que ellos son el motor de nuestra tarea y construir ese lazo, ese vínculo y sostener esa esperanza de volver a encontrarnos en algún momento, ¿no? Pero que todo ese esfuerzo tiene que ver con este futuro de cada uno de estos niños, estén donde estén y en el contexto en que estén. Así que ustedes ya lo han dicho, lo que no queremos es perderlos, así que agradecerles y felicitarlos por la tarea que hacen todos los días. Y acá vamos a seguir encontrándonos para acompañarlos. No sé si alguien quiere Realmente decir sí, muy emotivo. No me queda clara la actividad que hay que hacer. Ah, Karina. Bien. Karina. ¿Quién pregunta? ¿Karina? Sí, Karina. Sí, chica, yo pregunté. Sí. Yo noté, no sé si está bien, que hay que hacer un video. ¿Cuál es la actividad al final que quedó? ¿O era el video que iba a proyectar Patricia? No, ese era el video que yo proyectaba. La actividad está en el foro. Está en el foro, sí, es la misma, que tiene que ver con claro, es la misma que subimos hace un tiempito, la semana pasada me parece que fue, o la anterior. En realidad tiene que ver con esa primera experiencia, con esa primera experiencia que ustedes pudieron relatar, y después de ese primer encuentro que tuvimos, en donde intercambiamos, en donde pudieron intercambiar y ver las experiencias que plantearon otras de las compañeras, que puedan ampliar basándose en esos ejes que nosotros mencionamos y que también hoy trajimos a este encuentro, ¿sí? Que eran los que tenían que ver, bueno, como dijeron las chicas, el tema del trabajo en equipo, comunidades de aprendizaje, la brecha digital, la organización de la comunidad, el trabajo interdisciplinar con los lenguajes estéticos, bueno, lo lúdico, la comunicación y el trabajo desde lo vincular y lo afectivo. Es como ampliar en función de esos ejes y pensar alguna proyección para el trabajo de lo que va a ser el 2021, teniendo en cuenta que vamos a continuar en este tipo de trabajo desde la virtualidad, con esta modalidad. Esa es la actividad que tenemos planteada. No es agregarle más, sino trabajar con lo que ustedes ya tienen, pensando y proyectando a futuro. Tengan en cuenta que tampoco son todos esos ejes los que tienen que retomar, sino aquellos que ustedes consideren que las pueden ayudar a ampliar su narrativa. Claro. Algunas ya lo han hecho. Quienes lo hicieron, bueno, las invitamos a que lean a las compañeras, y quienes no, que lo hagan, así tenemos insumo para ir pensando el próximo encuentro y la proyección. La idea es que les quede, que sea una narrativa que la puedan reutilizar el año próximo. O sea, no estamos haciendo algo que va a quedar solamente para la formación, sino que es algo que les va a servir en la continuidad de lo laboral, ¿no? Que es lo que por ahí nos cuesta. Nos va a costar, digamos, retomar el año que viene, y ya vamos a tener una proyección escrita que nos va a favorecer un montón. Así que esa es la idea, dejar una herramienta útil a la labor de ustedes, ¿no? De cada uno de ustedes. Así que bueno, no les robamos más tiempo, muchas gracias por estar, y nos encontraremos el próximo jueves a la misma hora, con el mismo link, ¿no es cierto, Tamara? Bien. ¿No va a haber un trabajo final, uno más para presentar, para tener tiempo de ir haciéndolo? Ese es. El trabajo es ese, es la producción mejorada. Claro, pero los que ya se hicieron, es leer lo de los demás y comentar, hacer aportes a los de los demás. Bien, gracias. En realidad la tarea está pensada así desde el principio. La construcción de una narrativa, partimos de la experiencia de un relato de ustedes en el primer encuentro. En el segundo encuentro, cuando socializamos las miradas, se ampliaron esos ejes. Entonces,
les pedimos que enriquezcan en función de que algunos no habían tocado alguno de esos ejes. Entonces, ¿qué les pasó en relación a eso? Y lo que por ahí, no sé si todos lo han hecho, es pensar qué líneas de trabajo pueden proyectar para el 2021 desde la gestión y en función de nuestro eje, que es el trabajo con otros. Entonces, teniendo en cuenta todo lo trabajado, es como tener presente esas tres cuestiones. Cómo empezamos a narrar nuestra experiencia, objetivar un poquito más, ampliar la mirada y por último, líneas de acción para el 2021 desde la gestión. Y ese sería el trabajo que acredita esta participación. Junto con la asistencia a estos encuentros. Nosotros, el jueves. La semana... Cuando terminamos el otro encuentro, les compartimos lo que hemos hecho, porque esa vendría a ser la guía de lo que tendrían que ampliar de la proyección, en esas temáticas, ¿no?